Hoy quiero compartir contigo algo que cambió mi vida para siempre, algo que descubrí durante años de investigación en los laboratorios de la UNAM, en las ceremonias con chamanes mexicanos y en las profundidades de mi propia conciencia. Existe una comunicación constante entre el universo y tú, entre esa inteligencia suprema que algunos llaman Dios, otros llaman campo cuántico y otros simplemente llaman conciencia universal. Pero la mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de que están recibiendo mensajes constantemente. No es que Dios no hable, es que hemos olvidado cómo escuchar. Durante los próximos 70 minutos voy a revelarte las 7 señales ocultas de que esa inteligencia superior está comunicándose contigo en este preciso instante. Y te advierto, lo que estás a punto de descubrir no solo transformará tu percepción de la realidad, sino que activará en ti capacidades dormidas que ni siquiera sabías que existían. Si estás listo para expandir tu conciencia y reconectar con esa fuente infinita de sabiduría que todos llevamos dentro, quédate hasta el final. Y si sientes que este conocimiento puede transformar tu vida, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene será un viaje profundo hacia el corazón mismo de la existencia. Permíteme comenzar contándote algo fundamental que descubrí durante mis años de investigación. Tu cerebro no es simplemente un órgano que procesa información, es un receptor, un traductor, un puente entre dimensiones de realidad que la mayoría de las personas jamás llegan a experimentar conscientemente. Cuando trabajaba en mi laboratorio, midiendo las ondas cerebrales de chamanes durante estados de trance profundo, descubrí algo extraordinario. Estas personas no estaban simplemente imaginando sus experiencias místicas, estaban sintonizando frecuencias específicas del campo neuronal, accediendo a información que no provenía de sus sentidos ordinarios ni de su memoria personal. Lo que la ciencia materialista no comprende es que la conciencia no es producida por el cerebro, sino que el cerebro es modulado por la conciencia. Es como un radio que puede sintonizar diferentes estaciones. La mayoría de las personas viven toda su vida sintonizadas en una sola estación, la estación del pensamiento cotidiano, de las preocupaciones mundanas, del ruido mental incesante, pero existen otras frecuencias, otras dimensiones de información que están siendo transmitidas constantemente. Dios, o como prefieras llamar a esa inteligencia organizadora del universo, está transmitiendo en todas las frecuencias simultáneamente. El problema no es que no hable, el problema es que nuestra sintonía está bloqueada por el ruido. Durante mis expediciones a comunidades indígenas, observé algo que revolucionó mi comprensión de la comunicación divina. Los chamanes no hacían nada extraordinario para recibir información del universo. Simplemente aquietaban su mente, expandían su campo perceptual y se permitían ser receptores conscientes. No estaban invocando nada externo, estaban activando algo interno, algo que todos poseemos pero que hemos olvidado usar. Esa capacidad de sintonía fina con el campo de información universal es tu derecho de nacimiento. Es parte de tu herencia como ser consciente, pero nuestra educación, nuestra cultura, nuestro estilo de vida moderno nos han desconectado sistemáticamente de esta capacidad. Cuando hablo de señales ocultas, no me refiero a mensajes místicos que requieren años de meditación en una cueva del Himalaya para descifrar. Me refiero a comunicaciones constantes, sutiles, profundamente personales que están ocurriendo en tu vida ahora mismo. Estas señales atraviesan el velo de tu conciencia ordinaria y se manifiestan de formas que tu mente racional frecuentemente descarta como coincidencias, imaginación o simple azar. Pero te voy a contar un secreto que aprendí después de 30 años estudiando la conciencia. No existe el azar, existe solo la ignorancia de las leyes que gobiernan la manifestación de la realidad. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia está entretejida en una red de significado infinitamente compleja que conecta tu conciencia individual con la conciencia universal. Lo primero que necesitas comprender es que estas señales no llegan desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. La división entre el mundo interno y el mundo externo es una ilusión perceptual, un constructo de la mente que aún no ha despertado a su verdadera naturaleza. Cuando yo hablo de Dios, hablándote, no estoy refiriéndome a una entidad separada de ti que te envía mensajes como un cartero celestial. Estoy hablando de tu propio ser esencial, de esa chispa de conciencia infinita que eres en tu nivel más profundo,
comunicándose con tu personalidad superficial, con tu identidad construida. Es la voz de tu alma, de tu espíritu, de tu conexión con Él. Todo lo que está intentando guiarte hacia tu mayor realización, y las señales que vamos a explorar son los lenguajes en los que esa comunicación sagrada se manifiesta en tu experiencia cotidiana. La primera señal oculta de que Dios está hablando contigo es la sincronicidad. Carl Jung fue el primero en acuñar este término en Occidente, pero los chamanes mexicanos con los que trabajé lo conocían desde hace milenios con otros nombres. La sincronicidad es la coincidencia significativa de eventos que no tienen una relación causal aparente, pero que están conectados por el significado. Es cuando piensas en alguien y esa persona te llama minutos después. Es cuando tienes una pregunta urgente y un libro cae de un estante directamente a tus pies, abierto exactamente en la página que contiene la respuesta que necesitabas. Es cuando una serie de eventos aparentemente aleatorios se alinean de forma tan perfecta que te sientes observado, guiado, sostenido por una inteligencia invisible. Durante mis experimentos con estados alterados de conciencia, documenté miles de casos de sincronicidades reportadas por los participantes. Lo fascinante no era solo la frecuencia con la que ocurrían estos eventos, sino el patrón predecible que seguían. Las sincronicidades se intensificaban dramáticamente cuando las personas estaban en estados de coherencia cerebral elevada, cuando sus hemisferios cerebrales estaban trabajando en armonía, cuando su campo neuronal estaba expandido. Esto me llevó a una conclusión revolucionaria. Las sincronicidades no son eventos raros y fortuitos, son la norma del universo. Son la forma natural en que la realidad opera cuando no está siendo bloqueada por la rigidez de nuestra percepción condicionada. Piénsalo de esta manera. Si el universo es un campo unificado de información, una red de conciencia interconectada, donde cada parte contiene información sobre el todo, entonces las sincronicidades no son milagros, son simplemente la expresión visible de las conexiones invisibles que siempre han estado ahí. Cuando tu conciencia se expande, cuando tu atención se vuelve más sutil, cuando tu campo perceptual se amplifica, comienzas a ver estas conexiones. Es como si la realidad te estuviera hablando en un idioma que siempre estuvo ahí, pero que tú no podías descifrar porque estabas demasiado absorto en el ruido de tu diálogo interno. La mayoría de las personas, cuando experimentan una sincronicidad poderosa, la descartan diciendo que fue solo una casualidad interesante. Pero yo te pregunto, ¿cuántas coincidencias significativas tienen que ocurrir antes de que reconozcas que hay un patrón, una intención, una comunicación? En mi propia vida, después de años de prestar atención consciente a estas señales, llegué a un punto en el que las sincronicidades se volvieron tan frecuentes y tan específicas que ya no podía negarlas. Era como si el universo estuviera constantemente susurrándome, guiándome, respondiendo mis preguntas internas con manifestaciones externas. Y descubrí que cuanto más atención les prestaba, más frecuentes se volvían. La conciencia y la realidad están en una danza constante. Lo que observas con atención consciente se amplifica. Entonces, la primera tarea que te invito a realizar es esta. Comienza a llevar un diario de sincronicidades. Cada vez que experimentes una coincidencia significativa, escríbela. No importa cuán pequeña parezca. Anota la fecha, la circunstancia, qué estabas pensando o sintiendo en ese momento y qué significado tiene para ti. En pocas semanas verás un patrón emerger. Verás que estas coincidencias no son aleatorias en absoluto. Están respondiendo a tu estado interno, a tus preguntas no formuladas, a tus necesidades más profundas. Están revelando una inteligencia que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Están mostrándote que nunca has estado solo, que siempre has estado siendo guiado, que Dios o el universo, o como quieras llamarlo, ha estado hablándote constantemente, solo necesitabas aprender a escuchar. La segunda señal oculta de que Dios te está hablando son los sueños reveladores. Y aquí no me refiero a sueños ordinarios, a ese procesamiento nocturno de experiencias diarias que la mayoría de las personas tienen. Me refiero a esos sueños que tienen una cualidad diferente, una luminosidad especial, una intensidad que permanece contigo días, semanas, a veces años después de haberlos experimentado. Estos son sueños que contienen información que tu mente consciente no podría haber generado, que te muestran soluciones a problemas que no has podido resolver,
que te ofrecen visiones de futuros posibles, que te conectan con seres queridos que han partido de este plano físico. Durante mis investigaciones en el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, trabajé extensamente con la neurobiología de los sueños. Descubrí que durante ciertos estados del sueño, particularmente en lo que llamamos sueño REM, pero también en estados más profundos que aún no comprendemos completamente, el cerebro exhibe patrones de actividad que son casi idénticos a los que observamos en chamanes durante estados de trance profundo o en meditadores avanzados durante estados de conciencia expandida. ¿Qué significa esto? Significa que cada noche, cuando duermes, tu conciencia está viajando a dimensiones de realidad a las que normalmente no tienes acceso durante tu estado de vigilia ordinario. Los pueblos indígenas con los que trabajé no hacían distinción entre el mundo de los sueños y el mundo de vigilia. Para ellos, ambos eran igualmente reales, simplemente diferentes territorios del campo de conciencia que debían ser navegados con igual atención y respeto. Me enseñaron que los sueños son el lenguaje preferido del espíritu, porque en el estado de sueño las defensas del ego están bajas, las creencias limitantes están temporalmente suspendidas y el campo perceptual está naturalmente expandido. Es en este estado que la inteligencia superior puede comunicarse contigo de forma más directa, usando el lenguaje de símbolos, imágenes, emociones y experiencias directas que trascienden las limitaciones del pensamiento lineal. Tuve una experiencia personal que ilustra perfectamente este punto. Durante un periodo particularmente difícil de mi vida, cuando estaba enfrentando decisiones cruciales sobre la dirección de mi investigación, tuve un sueño extraordinariamente vívido. En el sueño, me encontraba en un laboratorio que no reconocía, trabajando con equipos que en ese momento no existían en mi realidad física. Estaba midiendo algo que llamaba en el sueño el campo sintérgico, un término que mi mente consciente nunca había usado antes. Cuando desperté, la palabra permaneció conmigo con una insistencia casi obsesiva. Comencé a investigar, a desarrollar el concepto y eventualmente esto se convirtió en una de mis contribuciones más importantes a la ciencia de la conciencia, la teoría sintérgica. Ese sueño no era un simple producto de mi mente, era una comunicación, una revelación, un regalo de una dimensión de inteligencia que estaba más allá de mi capacidad consciente de razonamiento. ¿Cuántos mensajes cruciales estás ignorando cada noche porque has sido condicionado a creer que los sueños son solo el procesamiento aleatorio de tu cerebro dormido? Te invito a reconsiderar radicalmente tu relación con tus sueños. Coloca un cuaderno junto a tu cama. Antes de dormir, formula una pregunta clara y específica a tu conciencia superior. Puede ser sobre cualquier cosa que necesites claridad, una decisión que debes tomar, un problema que no has podido resolver, una dirección que necesitas para tu vida. Y cuando despiertes, inmediatamente, antes de moverte o de pensar en otra cosa, escribe todo lo que recuerdes de tus sueños, sin juzgar, sin editar. Con el tiempo, desarrollarás lo que yo llamo la alfabetización onírica, la capacidad de leer el lenguaje simbólico en el que tu alma se comunica contigo. Y descubrirás que has tenido un consejero sabio hablándote cada noche de tu vida, esperando pacientemente a que finalmente le prestes atención. La tercera señal oculta son las intuiciones repentinas y los conocimientos instantáneos. Seguramente has experimentado esto. De repente, sin ningún proceso de pensamiento aparente, simplemente sabes algo. Conoces la respuesta a un problema complejo, comprendes la solución a una situación que te ha estado preocupando, percibes la verdadera naturaleza de una persona o situación más allá de las apariencias superficiales. Estos momentos de conocimiento directo, que no vienen del razonamiento lógico ni de la información sensorial, son una de las formas más puras en las que la inteligencia superior se comunica contigo. En mis estudios neurofisiológicos descubrí algo fascinante sobre estos momentos de intuición. Cuando medíamos la actividad cerebral de personas que reportaban haber tenido un insight súbito o una intuición poderosa, encontrábamos un patrón distintivo. Había un momento de silencio neuronal, una pausa momentánea en la actividad del córtex prefrontal, la parte del cerebro asociada con el pensamiento analítico y el razonamiento lógico, y en ese espacio de silencio emergía una activación súbita y sincronizada de múltiples regiones cerebrales que normalmente no se comunican entre sí. Era como si, al apagarse temporalmente el ruido del pensamiento ordinario,
se abriera un canal para que información de una fuente más profunda pudiera fluir hacia la conciencia. Los místicos de todas las tradiciones han hablado de esto durante milenios. Los llamaban diferentes nombres: el conocimiento del corazón, la gnosis, la iluminación súbita, la revelación divina. Pero todos estaban describiendo el mismo fenómeno, momentos en los que la mente ordinaria se aquieta lo suficiente como para que la mente superior pueda hablar. Y lo que es verdaderamente extraordinario es que esta no es una capacidad reservada para santos o genios. Es tu capacidad natural. Cada ser humano tiene acceso a este canal de información directa. El problema es que la mayoría de las personas tienen ese canal tan obstruido por el pensamiento compulsivo, por la identificación con el ego, por el ruido emocional, que las señales no pueden atravesar. Déjame compartir contigo una distinción crucial que aprendí a través de años de autoobservación meticulosa. La intuición verdadera tiene una cualidad específica que la distingue del pensamiento ordinario, del deseo o del miedo disfrazado de guía interior. La intuición verdadera llega con una sensación de quietud, de certeza tranquila, de saber profundo que no necesita justificación ni argumento. No está cargada de ansiedad ni de excitación emocional. Simplemente es. Es como una luz que se enciende en una habitación oscura, revelando lo que siempre estuvo ahí pero que no podías ver. En contraste, los pensamientos generados por el miedo o el deseo vienen acompañados de tensión, de urgencia, de una necesidad de convencerte a ti mismo. Aprender a distinguir entre estas dos voces es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar en tu viaje de despertar. Te voy a dar un ejercicio práctico que cambió mi vida y la de muchos de mis estudiantes. Durante los próximos 7 días, practica esto. Cuando tengas que tomar una decisión, no importa cuán pequeña sea, antes de analizarla racionalmente, antes de hacer listas de pros y contras, antes de consultar con otros, siéntate en silencio durante 5 minutos. Respira profundamente. Aquieta tu mente lo mejor que puedas. Y luego, formula internamente la pregunta o la decisión que enfrentas. No trates de encontrar la respuesta. Simplemente mantén la pregunta en tu conciencia, con suavidad, y observa qué emerge. Es probable que al principio solo encuentres más pensamiento, pero persiste. Con el tiempo, comenzarás a notar una diferencia cualitativa entre los pensamientos que genera tu mente y los conocimientos que emergen de una fuente más profunda. Y cuando empieces a confiar en esas intuiciones, cuando comiences a actuar basándote en ese conocimiento interior, descubrirás que hay una sabiduría operando en tu vida que es infinitamente más inteligente que tu mejor pensamiento racional. Esa sabiduría es Dios hablándote, es el universo guiándote, es tu espíritu iluminando tu camino. Si hasta ahora lo que has escuchado está resonando en lo profundo de tu ser, si sientes que estás recordando algo que siempre has sabido pero habías olvidado, te invito a suscribirte a este canal, porque lo que viene es aún más profundo, aún más transformador. Y si eres de aquellos que están listos para despertar completamente, para activar capacidades dormidas, para vivir desde tu máximo potencial de conciencia, este conocimiento es para ti. Suscríbete ahora y continuemos este viaje juntos hacia la maestría de la mente y el espíritu. La cuarta señal oculta de que Dios te habla son las crisis y los desafíos que parecen destruir tu vida, pero que en realidad están reconfigurándola. Esta es quizás la señal más difícil de reconocer porque llega envuelta en dolor, en pérdida, en aparente caos. Pero después de décadas estudiando la transformación de la conciencia, puedo decirte con absoluta certeza que no existe un solo caso de despertar profundo que no haya sido precedido por alguna forma de crisis, por alguna ruptura de la estructura conocida de la vida. Permíteme ser muy directo contigo. Cuando tu vida tal como la conoces comienza a desmoronarse, cuando pierdes lo que creías que era esencial para tu identidad, ya sea un trabajo, una relación, tu salud, tu seguridad económica, tu reputación, no estás siendo castigado, estás siendo liberado. La estructura que se está desmoronando no es tu vida real, es la jaula de creencias limitantes, de identificaciones falsas, de patrones obsoletos que te han mantenido pequeño, que te han impedido florecer en tu verdadera magnificencia. Lo que tú llamas crisis, el universo lo llama oportunidad. Lo que tú experimentas como muerte es en realidad el nacimiento de algo nuevo, algo más auténtico, algo más alineado con tu propósito esencial. Durante mi propio camino,
Experimenté varias crisis que en su momento me parecieron devastadoras. Hubo periodos en los que mi trabajo fue ridiculizado por la comunidad científica establecida, momentos en los que me sentí completamente solo, incomprendido, cuestionando si debía continuar con mi investigación o rendirme a las demandas de la ortodoxia académica. Relaciones importantes que terminaron porque yo estaba cambiando, evolucionando en direcciones que las otras personas no podían seguir. Y en cada una de esas crisis hubo un punto de quiebre en el que tuve que elegir: resistir el cambio y aferrarme a lo conocido, o rendirme al proceso y confiar en que algo más grande estaba orquestando mi vida. Cada vez que elegí la rendición consciente, cada vez que permití que la vieja estructura muriera, emergí transformado, más fuerte, más claro, más alineado con mi verdad. Lo que la mayoría de las personas no comprende es que el sufrimiento no viene de la crisis misma, sino de la resistencia a la transformación que la crisis está tratando de catalizar. Imagina que eres una semilla enterrada en la oscuridad de la tierra. Desde la perspectiva de la semilla, la presión, la ruptura de su cáscara protectora, la forzada extensión hacia lo desconocido, debe sentirse como muerte, como destrucción. Pero tú, desde tu perspectiva más amplia, sabes que eso no es muerte, es germinación. Es el proceso necesario para que la semilla se convierta en el árbol que siempre estuvo destinada a ser. Las crisis en tu vida son exactamente eso: momentos de germinación forzada, donde la cáscara protectora de tu identidad limitada debe romperse para que tu verdadero ser pueda emerger. Entonces, ¿cómo reconoces una crisis como una comunicación divina en lugar de un castigo cruel o una simple mala suerte? Aquí está la clave. Pregúntate qué apego está siendo desafiado, qué creencia está siendo cuestionada, qué parte de tu identidad falsa está siendo expuesta. Cada crisis llega con un mensaje específico, una lección que tu alma necesita aprender para evolucionar al siguiente nivel de su desarrollo. Y aquí está el secreto más profundo: cuando finalmente aprendes la lección, cuando integras el aprendizaje que la crisis vino a traerte, la crisis se resuelve. No porque las circunstancias externas necesariamente cambien, aunque frecuentemente lo hacen, sino porque tú has cambiado. Has crecido más allá del nivel de conciencia que atrajo esa experiencia. Te has transformado, y desde esa transformación, una nueva realidad se vuelve posible. La crisis era Dios hablándote en el lenguaje del cambio forzado, diciéndote: es hora de que te conviertas en quien realmente eres. Es hora de que dejes de pretender ser pequeño. Es hora de que reclames tu poder creativo y vivas desde tu verdad esencial. La quinta señal oculta son los encuentros significativos con personas que parecen llegar a tu vida en el momento exacto en que las necesitas. Yo llamo a estas personas maestros kármicos o espejos de conciencia. No siempre son personas agradables, no siempre te enseñan de la forma en que esperarías. Algunos te enseñan a través del amor, del apoyo, del ejemplo inspirador; otros te enseñan a través del desafío, del conflicto, al mostrarte aspectos de ti mismo que has estado evitando enfrentar. Pero todos, absolutamente todos los encuentros significativos en tu vida son orquestados por esa inteligencia superior que está guiando tu evolución. Piensa en las personas que han marcado momentos decisivos en tu vida. Ese profesor que creyó en ti cuando nadie más lo hacía. Ese extraño en un tren que te dijo exactamente lo que necesitabas escuchar en un momento de desesperación. Esa relación romántica que te destrozó pero que también te enseñó lecciones fundamentales sobre ti mismo que no podrías haber aprendido de otra manera. Ese enemigo que te desafió tan profundamente que te viste obligado a encontrar una fuerza interior que ni siquiera sabías que poseías. ¿Realmente crees que todos estos encuentros son mera coincidencia? ¿Realmente crees que en un universo de miles de millones de personas, estas personas específicas llegaron a tu vida en estos momentos específicos por puro azar? En mis estudios sobre el campo neuronal y la teoría sintérgica, desarrollé un concepto que llamé la resonancia de conciencia. La idea es que cada ser humano emite un campo específico de conciencia, como una firma vibracional única. Y este campo atrae hacia ti experiencias, circunstancias y personas que resuenan con tu nivel actual de conciencia y con las lecciones que tu alma necesita aprender. No es magia, es física cuántica aplicada a la conciencia. Tu campo de conciencia está constantemente interactuando con el campo de conciencia colectivo.
y a través de esa interacción, tu realidad se va configurando de formas que reflejan tu estado interno, tus creencias inconscientes, tus patrones energéticos, tu propósito de vida. Cada persona que entra en tu vida es, en un sentido muy real, un espejo. Te está mostrando algo sobre ti mismo. Las personas que te irritan profundamente están reflejando aspectos de ti que has rechazado o negado. Carl Jung lo llamaba la sombra. Esas partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables y que proyectamos hacia afuera, viéndolas en otros, pero siendo ciegos a su presencia dentro de nosotros mismos. Las personas que admiras intensamente están reflejando potenciales dentro de ti que aún no has desarrollado completamente. Si puedes ver una cualidad en otra persona, si puedes reconocerla y nombrarla, es porque esa cualidad existe como semilla dentro de ti. De lo contrario, no tendrías ni siquiera el marco conceptual para percibirla. Entonces, aquí está el ejercicio transformador que quiero que hagas. Mira tu vida actual y pregúntate quiénes son las personas más significativas en ella en este momento, tanto las que amas como las que te desafían. Para cada persona, pregúntate, ¿qué está reflejando esta persona sobre mí? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué aspecto de mi conciencia está siendo activado por esta relación? No te apresures con estas preguntas. Siéntate con ellas. Medita sobre ellas y permítete recibir las respuestas desde un lugar de honestidad radical. Lo que descubrirás es que cada relación en tu vida es una comunicación de Dios, una forma en que el universo te está hablando sobre quién eres, sobre lo que necesitas aprender, sobre hacia dónde necesitas crecer. Y cuando empiezas a ver tus relaciones desde esta perspectiva, todo cambia. Las personas dejan de ser simplemente personas, se convierten en mensajeros, en guías, en maestros, que han sido enviados específicamente para ayudarte en tu viaje de despertar. Y desarrollas una gratitud profunda incluso por aquellos que te han herido, porque puedes ver que incluso a través del dolor te estaban entregando un regalo esencial para tu evolución. La sexta señal oculta de que Dios te habla son los patrones repetitivos en tu vida. ¿Has notado que ciertas situaciones parecen repetirse una y otra vez en tu experiencia? ¿Siempre terminas en el mismo tipo de relación problemática con personas diferentes? ¿Siempre enfrentas los mismos desafíos en el trabajo aunque cambies de empleo? ¿Siempre te encuentras con los mismos obstáculos cuando intentas crear algo nuevo? La mayoría de las personas interpretan estos patrones como mala suerte, como evidencia de que la vida es injusta o de que hay algo fundamentalmente equivocado con ellos, pero yo te digo que estos patrones repetitivos son uno de los lenguajes más claros en los que el universo te habla. Un patrón que se repite es una lección que no has aprendido completamente. Es un programa inconsciente que sigue ejecutándose en el trasfondo de tu conciencia, atrayendo hacia ti las mismas experiencias una y otra vez, hasta que finalmente despiertes, prestes atención y hagas el trabajo interno necesario para transformar ese patrón. Imagina que tu vida es como una película que se proyecta desde el proyector de tu conciencia. Si hay un patrón distorsionado en la película, seguirás viendo esa distorsión proyectada en la pantalla sin importar cuántas veces cambies de escenario o de personajes. Para cambiar la imagen en la pantalla, necesitas cambiar la película en el proyector, necesitas cambiar la programación en tu conciencia. Durante mis años trabajando con personas en estados de conciencia expandida, observé algo extraordinario. Cuando las personas alcanzaban ciertos niveles de claridad perceptual, cuando su campo neuronal se expandía lo suficiente, podían literalmente ver los patrones inconscientes que habían estado gobernando sus vidas. Era como si se encendiera una luz en una habitación oscura, y de repente podían ver claramente lo que había estado operando desde las sombras. Podían ver cómo un trauma de la infancia había creado una creencia sobre su valor que inconscientemente había estado saboteando todas sus relaciones. Podían ver cómo un mensaje recibido de sus padres sobre el dinero o el éxito había estado limitando su capacidad de prosperar. Podían ver cómo un miedo profundo al rechazo o al abandono había estado controlando todas sus decisiones importantes. Y aquí está lo verdaderamente poderoso. El simple hecho de ver el patrón conscientemente comienza a liberarte de él. La conciencia misma es transformadora. Cuando iluminas algo que había estado operando inconscientemente, automáticamente reduce su poder sobre ti. Es como cuando eras niño y tenías miedo de un monstruo en tu habitación. El miedo era real, poderoso, paralizante, pero en el momento en que encendías la luz y veías que no había ningún monstruo, solo sombras y ropa en una silla,
el miedo se disolvía instantáneamente. Lo mismo sucede con los patrones inconscientes. En el momento en que los traes a la luz de la conciencia plena, en el momento en que los ves claramente por lo que son, programas antiguos que ya no te sirven, su poder sobre ti comienza a disolverse. Entonces, te invito a realizar este inventario de patrones. Toma un cuaderno y escribe los patrones más obvios que puedes identificar en tu vida. Patrones en las relaciones, en el trabajo, en tu salud, en tus finanzas, en cualquier área donde sientas que estás atrapado repitiendo las mismas experiencias. Para cada patrón, pregúntate, ¿cuándo comenzó este patrón? ¿Qué creencia sobre mí mismo o sobre la vida podría estar generando este patrón? ¿Qué me costaría dejar ir este patrón? Esta última pregunta es crucial porque frecuentemente hay una ganancia secundaria en mantener incluso nuestros patrones más dolorosos. Puede ser que el patrón te mantiene en una zona familiar de seguridad, aunque incómoda. Puede ser que el patrón te permite evitar responsabilidad o mantener una identidad de víctima. No hay juicio en esto, simplemente observación honesta. Y cuando finalmente veas claramente tus patrones y las funciones que han estado sirviendo, podrás comenzar conscientemente a elegir nuevos patrones, nuevas respuestas, nuevas formas de ser. Y cuando hagas eso, el universo responderá inmediatamente trayendo nuevas experiencias que reflejan tu nueva programación interna. El patrón repetitivo era Dios golpeando persistentemente a tu puerta, diciendo, hay algo aquí que necesitas ver, hay algo aquí que necesitas aprender, hay algo aquí que necesitas transformar. Y una vez que finalmente abres esa puerta y haces el trabajo, el universo puede llevarte a nuevos territorios de experiencia que antes no eran accesibles para ti. Si sientes que este mensaje está tocando algo profundo en ti, si reconoces que has estado recibiendo estas señales sin saberlo, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo, porque estamos entrando en territorio aún más profundo. Lo que viene a continuación puede cambiar completamente tu comprensión de quién eres y de lo que es posible para tu vida. Suscríbete, activa las notificaciones y continuemos juntos este viaje extraordinario hacia el despertar completo de tu conciencia. La séptima y última señal oculta de que Dios te habla es quizás la más sutil y la más profunda de todas. El silencio mismo. Sí, el silencio. Esos momentos de quietud inexplicable que de repente descienden sobre ti. Esos espacios entre pensamientos que ocasionalmente experimentas. Esa paz que no tiene causa externa. Ese sentido de presencia que emerge cuando finalmente dejas de hacer y simplemente eres. La mayoría de las personas temen el silencio. Llenan cada momento con ruido, con actividad, con distracción constante, música en los audífonos, televisión de fondo, conversación incesante, scrolling infinito en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en el silencio te encuentras cara a cara con lo que realmente eres, más allá de todos tus roles, más allá de todas tus máscaras, más allá de toda tu historia personal. Y eso puede ser aterrador si toda tu vida has estado identificado con esos roles, esas máscaras, esa historia. Pero te voy a decir algo que cambió mi vida y que puede cambiar la tuya. El silencio no es vacío. El silencio está lleno. Está lleno de la presencia misma de la conciencia, de la inteligencia que sostiene todo el universo. En mis experimentos más avanzados sobre la meditación y los estados de conciencia elevada, descubrí algo que revolucionó mi comprensión de la naturaleza de la mente. Cuando los meditadores experimentados alcanzaban lo que llamaban estados de silencio interno profundo, cuando reportaban que su diálogo interno se había detenido completamente y que existían en un estado de pura presencia, sin contenido mental, sus cerebros no mostraban inactividad. Al contrario, mostraban patrones de coherencia y sincronización entre regiones cerebrales que nunca se observaban durante el pensamiento ordinario. Era como si, al cesar el ruido superficial de la mente, emergiera una actividad más profunda, más organizada, más inteligente, como si el silencio no fuera la ausencia de comunicación, sino la forma más pura de comunicación. Todos los grandes místicos, santos y sabios de todas las tradiciones han señalado hacia el silencio como la puerta hacia lo divino. Buda alcanzó la iluminación sentado en silencio bajo el árbol Bodhi. Jesús se retiraba al desierto a periodos de silencio solitario. Los yogis buscan el estado de Nirvikalpa Samadhi, el silencio mental absoluto. Los chamanes mexicanos hablaban de detener el diálogo interno como la técnica fundamental para acceder al poder. ¿Por qué? Porque en el silencio
La pequeña voz del ego, con todas sus preocupaciones, miedos, deseos y narrativas, finalmente se aquieta y entonces puedes escuchar la voz del espíritu, que siempre ha estado ahí pero que ha sido ahogada por el ruido incesante del pensamiento compulsivo. Permíteme hacer una distinción crucial. Hay dos tipos de silencio. Está el silencio pasivo, que es simplemente la ausencia temporal de ruido externo, pero donde tu mente sigue corriendo con sus pensamientos habituales. Y luego está el silencio activo, el silencio consciente, donde tu atención está completamente presente y alerta, pero sin estar pegada a ningún contenido mental específico. Es en este segundo tipo de silencio donde ocurre la verdadera comunicación con lo divino. Es un estado paradójico de estar completamente vacío y completamente lleno al mismo tiempo. Vacío de tu identidad personal, de tu historia, de tu agenda, y lleno de presencia pura, de conciencia sin límites, de conexión con el todo. Aquí está la práctica más poderosa que puedo compartir contigo. Cada día, sin excepción, dedica al menos 20 minutos a sentarte en silencio consciente. No es meditación en el sentido de usar una técnica específica, aunque puedes usar técnicas si te ayudan. Es simplemente el acto de sentarte, cerrar los ojos y estar presente con lo que es, sin tratar de cambiar nada, sin tratar de lograr nada. Los pensamientos vendrán, déjalos. Las emociones surgirán, permítelas. Las sensaciones físicas se presentarán, obsérvalas, pero no te enganches con nada. Simplemente observa todo surgir y pasar en el espacio de tu conciencia como nubes pasando por el cielo. Y en los pequeños espacios entre un pensamiento y otro, en esos momentos fugaces de quietud pura, antes de que la mente se enganche con el siguiente contenido, ahí está la puerta. Ahí es donde Dios te habla en su lenguaje más directo, no con palabras, no con conceptos, sino con presencia misma, con el conocimiento directo de tu verdadera naturaleza más allá de toda definición. Y mientras más tiempo pases en ese silencio, más ese silencio comenzará a permear toda tu vida. Comenzarás a llevar esa cualidad de presencia consciente a tus actividades cotidianas. Y desde ese espacio de silencio interno, incluso mientras estás activo en el mundo, comenzarás a percibir la guía constante, la inteligencia organizadora, el amor infinito que siempre ha estado sosteniéndote, guiándote, hablándote, esperando pacientemente a que finalmente aquietaras el ruido lo suficiente como para escuchar. Ahora que hemos explorado las 7 señales ocultas, necesito hablarte sobre algo fundamental: cómo sintonizar tu receptor para poder captar estas señales más claramente. Porque ver, mi querido amigo, una cosa es saber intelectualmente que estas señales existen y otra cosa completamente diferente es tener la capacidad perceptual refinada para detectarlas en tiempo real en tu vida cotidiana. Durante mis décadas de investigación, identifiqué ciertos factores que sistemáticamente aumentaban o disminuían la sensibilidad de las personas a estas comunicaciones divinas. El primer factor, y quizás el más importante, es lo que yo llamo la densidad del campo neuronal. Imagina tu conciencia como un campo electromagnético que rodea y permea tu cuerpo físico. Este campo puede estar en dos estados extremos: condensado o expandido. Cuando está condensado, contraído, denso, tu percepción está limitada a tus 5 sentidos físicos y a tus patrones de pensamiento habituales. Es como vivir en una habitación con las cortinas cerradas. Puedes ver lo que hay en la habitación, pero no tienes idea de lo que está sucediendo afuera. Cuando tu campo neuronal está expandido, ligero, sutil, tu percepción trasciende los límites de lo físico inmediato y comienza a captar información de dimensiones más amplias de la realidad. Es como abrir las cortinas y las ventanas. De repente puedes ver el paisaje completo, el cielo, los árboles, los pájaros volando. Todo estaba ahí antes, pero no lo podías percibir. ¿Y qué determina si tu campo neuronal está condensado o expandido? Principalmente 3 cosas: tu estado emocional, tu nivel de presencia consciente y tu grado de identificación con el ego. Veamos cada uno. Las emociones densas, como el miedo, la ira, la culpa, la vergüenza, literalmente contraen tu campo energético. Puedes sentirlo físicamente. Cuando estás en un estado de miedo intenso, tu cuerpo se contrae, tu respiración se vuelve superficial, tu campo de visión se estrecha, tu pensamiento se vuelve rígido y limitado. Estás en modo supervivencia y en ese modo no tienes acceso a las frecuencias más sutiles donde ocurren las comunicaciones divinas. Por el contrario,
Las emociones de alta frecuencia como el amor, la gratitud, la alegría, la compasión, expanden tu campo. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se profundiza, tu visión se amplía, tu mente se vuelve más flexible y creativa. Es en estos estados expandidos que las sincronicidades se multiplican, las intuiciones fluyen libremente, los sueños reveladores llegan con claridad. El segundo factor, la presencia consciente, es tu capacidad de estar aquí y ahora completamente, sin que tu atención esté fragmentada entre el pasado, el futuro y múltiples distracciones simultáneas. La presencia es como afinar un instrumento musical. Cuando un instrumento está desafinado no puede producir música hermosa sin importar cuán talentoso sea el músico. Cuando tu atención está dispersa, cuando estás viviendo en piloto automático, cuando tu mente está constantemente saltando del pasado al futuro sin nunca aterrizar en el presente, no puedes captar las señales sutiles que el universo está enviando. La mayoría de las personas pasan toda su vida en un estado de distracción crónica y luego se preguntan por qué se sienten desconectadas de algo más grande, por qué sus vidas parecen carecer de significado o propósito profundo. El tercer factor, la identificación con el ego, es quizás el más sutil pero el más poderoso de todos. El ego es esa parte de ti que se cree separada del resto del universo, que se identifica con tu historia personal, tu nombre, tu cuerpo, tus pensamientos, tus posesiones, tus logros, tus roles sociales. Y mientras más fuertemente te identifiques con este sentido de un yo separado, más sordo estarás a la comunicación de tu verdadero ser, que es inseparable del todo. Es como si el ego fuera un radio extremadamente ruidoso que está tocando una sola estación a todo volumen, ahogando todas las demás transmisiones. Cuando comienzas a desidentificarte del ego, cuando empiezas a reconocer que tú no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu historia personal, sino la conciencia que observa todo eso. Entonces, el volumen del ego comienza a bajar y puedes empezar a escuchar las transmisiones más sutiles. Entonces, ¿cómo refinamos activamente nuestra capacidad de recepción? A través de lo que yo llamo las tres prácticas fundamentales de la expansión de conciencia. Primera, cultiva deliberadamente estados emocionales de alta frecuencia. Cada mañana al despertar, antes de levantarte de la cama, dedica 5 minutos a sentir gratitud profunda por al menos 5 cosas en tu vida. No simplemente pensar sobre ellas, sino realmente sentir la gratitud en tu cuerpo. Esta práctica sola puede transformar tu campo energético de forma dramática. Segunda, practica la presencia consciente durante actividades cotidianas. Elige una actividad simple que haces todos los días. Lavar los platos, ducharte, caminar desde tu auto hasta tu oficina y hazla con total presencia. Siente cada sensación, observa cada detalle, mantén tu atención completamente en lo que estás haciendo. Esto entrena tu mente a estar aquí ahora. Tercera, pregúntate regularmente durante el día, ¿quién soy yo más allá de mis pensamientos y mi historia? Esta pregunta, sostenida con genuina curiosidad, comienza a crear espacios en tu identificación con el ego, abriendo canales para una conciencia más amplia. Si implementas estas tres prácticas consistentemente, tu sensibilidad a las señales divinas aumentará exponencialmente en cuestión de semanas. Ahora necesito hablarte sobre algo que rara vez se discute pero que es absolutamente crítico: las interferencias y distorsiones en la comunicación divina. Porque verás, no toda voz interna es la voz de tu espíritu. No toda intuición es verdadera guía. No todo sueño es revelador. Existen lo que yo llamo señales falsas, comunicaciones que parecen venir de una fuente superior, pero que en realidad están generadas por tu mente condicionada, tus deseos no reconocidos, tus miedos profundos o incluso por fuerzas externas que pueden influenciar tu campo de conciencia. Durante mis años de trabajo con estados alterados de conciencia, observé repetidamente cómo personas sinceras podían confundir sus propias proyecciones mentales con revelaciones genuinas. Vi a individuos tomar decisiones desastrosas basadas en lo que creían era guía divina, cuando en realidad estaban siguiendo los dictados de su programación inconsciente o de patologías psicológicas no reconocidas. Esto no invalida la realidad de la comunicación genuina con dimensiones superiores de conciencia. Simplemente significa que necesitamos desarrollar discernimiento, necesitamos herramientas para distinguir lo auténtico de lo falso. Permíteme darte algunas pautas claras. La comunicación genuina de tu espíritu, de esa inteligencia superior,
tiene ciertas características distintivas. Primera, nunca te pide que hagas algo que dañe a otros o a ti mismo. Nunca te pide que violes tus valores profundos o tu integridad. Si una voz interna te está impulsando hacia acciones destructivas, manipuladoras o egoístas extremas, puedes estar seguro de que no es la voz de tu espíritu. Es la voz de tu sombra psicológica, de aspectos no integrados de tu psique que están pidiendo atención y sanación. Segunda característica. La comunicación genuina viene acompañada de una sensación de expansión, de libertad, de paz profunda, incluso cuando el mensaje pueda ser desafiante o pueda requerir que hagas cambios difíciles en tu vida. En contraste, las comunicaciones falsas generadas por el miedo o el deseo no reconocido vienen acompañadas de contracción, de urgencia ansiosa, de una energía frenética que te empuja a actuar impulsivamente sin reflexión. La diferencia es sutil pero perceptible cuando aprendes a sentirla. Tercera característica, la comunicación genuina respeta tu libre albedrío, completamente. Te ofrece guía, te muestra posibilidades, te ilumina caminos, pero nunca te controla, nunca te exige obediencia ciega. Las voces que te dicen que debes hacer algo porque es mandato divino, que no puedes cuestionar o reflexionar, que debes actuar sin considerar las consecuencias, esas son voces del ego disfrazado de espiritualidad, o en casos extremos, de patología psicológica que requiere atención profesional. También necesito hablarte sobre lo que llamo el ego espiritual, un fenómeno particularmente insidioso en el camino de despertar. El ego espiritual es cuando tu identidad personal, en lugar de disolverse en el proceso de despertar, simplemente adopta una nueva fachada espiritual. Te identificas como una persona especial, elegida, iluminada, con acceso a conocimientos superiores que otros no tienen. Te vuelves orgulloso de tu espiritualidad, juez de los que consideras menos despiertos que tú, convencido de tu superioridad moral o espiritual. Este es uno de los obstáculos más grandes en el camino, porque es extremadamente sutil y puede engañarte completamente. El verdadero despertar espiritual produce humildad genuina, compasión universal y un reconocimiento profundo de la interconexión de todos los seres. Si tu camino espiritual te está haciendo sentir superior, separado o especial, necesitas detenerte y cuestionar seriamente lo que está sucediendo. ¿Cómo proteges tu canal de comunicación de estas distorsiones? Primero, desarrolla lo que llamo higiene energética. Así como cuidas la limpieza de tu cuerpo físico, necesitas cuidar la limpieza de tu campo energético y tu espacio mental. Esto significa ser muy selectivo sobre lo que permites entrar en tu conciencia. ¿Qué ves? ¿Qué lees? ¿Con quién pasas tiempo? ¿Qué conversaciones mantienes? Todo esto afecta la claridad de tu campo perceptual. Segundo, mantén un diario espiritual donde registres tus experiencias, tus intuiciones, tus guías internas y luego, con el tiempo, revisa esas anotaciones y evalúa cuáles realmente eran auténticas, basándote en los resultados que produjeron en tu vida. Este proceso de reflexión retrospectiva refina dramáticamente tu capacidad de discernimiento. Tercero, ten la humildad de buscar retroalimentación de mentores sabios, de personas que están más avanzadas en el camino que tú. El orgullo espiritual te dirá que no necesitas a nadie, que tu conexión directa es suficiente. La sabiduría espiritual reconoce que todos necesitamos espejos, que todos tenemos puntos ciegos, y que el discernimiento se refina a través de la comunidad consciente. La comunicación divina genuina es posible, es real, es transformadora, pero requiere madurez, requiere discernimiento, requiere humildad constante y voluntad de cuestionar incluso tus experiencias más preciadas. Ese es el precio de la autenticidad en el camino espiritual. Si lo que estás escuchando está resonando profundamente en ti, si sientes que estás siendo llamado a un despertar más profundo, más auténtico, más transformador, entonces suscríbete a este canal ahora, porque estamos apenas comenzando a tocar las capas más profundas de este conocimiento. Y si estás listo para la verdad completa, sin diluciones, sin falsas consolaciones, entonces este es tu camino. Suscríbete y continuemos juntos. Déjame ahora compartir contigo algo que raramente se enseña en los círculos espirituales convencionales: el papel del cuerpo físico en la recepción de comunicaciones divinas. Durante décadas, la espiritualidad occidental ha estado dominada por una perspectiva dualista que ve al cuerpo como algo inferior,
como un obstáculo que debe ser trascendido para alcanzar la iluminación espiritual. Pero mis investigaciones con chamanes y curanderos tradicionales, junto con mis estudios neurofisiológicos, me revelaron algo completamente diferente. El cuerpo no es un obstáculo para la conciencia expandida. El cuerpo es el instrumento, el vehículo, el receptor mismo a través del cual las dimensiones superiores de conciencia se manifiestan en la realidad física. Piénsalo de esta manera. Tu cuerpo tiene aproximadamente 37 billones de células. Cada célula está realizando miles de operaciones químicas por segundo. Tu corazón late unas 100.000 veces al día sin que tengas que pensarlo. Tu sistema inmunológico está constantemente identificando y neutralizando amenazas sin tu intervención consciente. Tu sistema digestivo está transformando alimentos en energía utilizable a través de procesos de una complejidad asombrosa. Todo esto está siendo orquestado por una inteligencia que es infinitamente más vasta y más sabia que tu mente pensante, consciente. Esa inteligencia que mantiene tu cuerpo funcionando es la misma inteligencia que mantiene el universo funcionando. Es la inteligencia divina operando a través de la forma física. Lo que descubrí es que el cuerpo está constantemente recibiendo y procesando información que tu mente consciente no percibe. Los pueblos indígenas lo saben instintivamente. Ellos hablan de sentir la verdad en sus huesos, de percibir peligro en sus entrañas, de conocer el camino correcto a través de sensaciones corporales. Esto no es poesía metafórica, es neurobiología avanzada. Tu sistema nervioso entérico, el que gobierna tu tracto digestivo, contiene aproximadamente 500 millones de neuronas. Es como un segundo cerebro y está constantemente procesando información del ambiente, de otras personas, de campos energéticos sutiles, mucho antes de que tu cerebro consciente tenga alguna idea de lo que está sucediendo. Cada emoción auténtica es primero una sensación corporal antes de convertirse en un pensamiento. El problema es que la mayoría de las personas viven completamente desconectadas de sus cuerpos. Viven en sus cabezas, en sus pensamientos, completamente divorciados de la sabiduría somática que sus cuerpos están constantemente tratando de comunicarles, y luego se preguntan por qué no pueden escuchar la guía divina. Es porque están escuchando solo con sus oídos mentales, ignorando completamente el sistema de comunicación más antiguo y más confiable que poseen, el cuerpo mismo. Déjame darte un ejemplo concreto de mi propia experiencia. Hubo un periodo en mi vida cuando me ofrecieron una posición académica prestigiosa en una universidad en el extranjero. Intelectualmente parecía la decisión perfecta: más recursos para mi investigación, mejor pago, prestigio internacional. Mi mente racional tenía todas las razones para aceptar. Pero cada vez que pensaba en tomar esa posición, sentía una tensión en mi pecho, una constricción sutil pero innegable. Mi cuerpo estaba diciendo no, incluso cuando mi mente estaba diciendo sí. Tuve la sabiduría de escuchar a mi cuerpo. Rechacé la posición. Y 6 meses después, se abrió una oportunidad en México que resultó ser perfecta para el siguiente nivel de mi trabajo, algo que no hubiera sido posible si hubiera aceptado la posición anterior. Mi cuerpo sabía, tenía acceso a información sobre el futuro probable que mi mente racional no podía procesar. Entonces, ¿cómo desarrollas esta sensibilidad somática, esta capacidad de leer los mensajes que tu cuerpo está constantemente enviando? Aquí está una práctica fundamental que enseñé durante años a mis estudiantes. Es lo que llamo el escaneo corporal consciente. Varias veces al día, especialmente cuando estás enfrentando una decisión o cuando algo importante está sucediendo en tu vida, detente, cierra los ojos, lleva tu atención a tu cuerpo. Comienza en la coronilla de tu cabeza y lentamente desciende tu atención a través de tu cuerpo, notando cualquier sensación, cualquier tensión, cualquier área de contracción o expansión. No trates de cambiar nada. Simplemente observa tu frente, tu mandíbula, tu cuello, tus hombros, tu pecho, tu estómago, tu vientre bajo, tus piernas, tus pies, y pregúntale a tu cuerpo, ¿qué estás tratando de decirme? Luego espera, escucha. Las respuestas no vendrán necesariamente en palabras. Vendrán como sensaciones, como impulsos, como un saber que emerge desde tus células mismas. Esta práctica, realizada consistentemente, reconectará las líneas de comunicación entre tu mente consciente y la sabiduría infinita de tu cuerpo. Y descubrirás que Dios te ha estado hablando a través de tu cuerpo todo el tiempo, y simplemente no estabas prestando atención. Ahora quiero llevarte más profundo aún.
hacia un territorio que pocos se atreven a explorar, la relación entre el sufrimiento y la comunicación divina. Esta es quizás la enseñanza más difícil de aceptar, pero también la más liberadora cuando finalmente la comprendes. El sufrimiento en tu vida no es un error, no es un castigo, no es evidencia de que Dios te ha abandonado o de que estás haciendo algo mal. El sufrimiento, cuando es entendido correctamente, es una de las formas más poderosas en las que el universo te comunica que algo necesita cambiar en tu forma de percibir, de pensar, de vivir. Déjame ser claro sobre algo fundamental que descubrí después de años de estudio profundo de la conciencia humana. Existe una diferencia crucial entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable en la existencia humana. Es una señal biológica que te informa que algo está mal en tu cuerpo o en tu situación. El sufrimiento, por otro lado, es opcional. El sufrimiento es lo que tu mente añade al dolor a través de la resistencia, a través de las historias que cuentas sobre el dolor, a través de tu negación a aceptar lo que es. El dolor dice, tu cuerpo está lesionado. El sufrimiento dice, esto no debería estar pasándome, esto es terrible, nunca voy a sanar, mi vida está arruinada. En mis estudios con chamanes que trabajaban con enfermedades físicas y emocionales severas, observé algo extraordinario. Estos sanadores no trataban de eliminar el dolor, trataban de transformar la relación de la persona con el dolor. Le enseñaban a la persona a entrar en el dolor conscientemente, a dialogar con él, a descubrir el mensaje que el dolor estaba trayendo, y cuando la persona finalmente escuchaba ese mensaje, cuando hacía los cambios necesarios en su conciencia o en su vida que el dolor estaba señalando, el dolor frecuentemente se disolvía por sí mismo porque ya había cumplido su función de comunicación. Esto es válido no solo para el dolor físico, sino también y especialmente para el sufrimiento emocional y psicológico. La depresión, la ansiedad, el vacío existencial, la crisis de significado, todas estas formas de sufrimiento psicológico son comunicaciones. Son tu ser esencial gritando que estás viviendo fuera de alineación con tu verdad, que estás traicionando tu autenticidad, que estás desperdiciando tu vida en persecuciones vacías de cosas que tu ego desea, pero que tu alma no necesita, que has perdido conexión con lo que realmente importa. La cultura moderna tiene una relación completamente disfuncional con el sufrimiento. Inmediatamente trata de suprimirlo, de medicarlo, de distraerse de él, de evitarlo a toda costa, y al hacer esto, está rechazando una de las herramientas más poderosas de transformación que existe. Porque verás, es solo en el crisol del sufrimiento consciente, del sufrimiento que no evitas, sino que abrazas y atraviesas completamente, que ocurren las transformaciones más profundas de la conciencia. Es solo cuando has tocado fondo, cuando todas tus estrategias de evitación han fallado, cuando no puedes seguir fingiendo que todo está bien, que finalmente te vuelves lo suficientemente humilde, lo suficientemente abierto, lo suficientemente desesperado como para rendirte completamente a la transformación que tu alma ha estado pidiendo. Déjame compartir algo profundamente personal. Hubo un periodo en mi vida, después de años de investigación intensa, cuando caí en una crisis existencial severa, había explorado los límites de la conciencia, había experimentado estados de unidad trascendente, había tocado dimensiones de realidad que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Y luego, al regresar a la vida ordinaria, me encontré sumido en una depresión profunda. Nada tenía sentido. Mi investigación me parecía fútil, las relaciones me parecían superficiales, la vida cotidiana me parecía una prisión insoportable. Durante meses sufrí intensamente, y en ese sufrimiento hice algo contraintuitivo. En lugar de tratar de salir de él, entré más profundamente en él. Me senté con él, lo observé, le pregunté, ¿qué estás tratando de enseñarme? Y eventualmente emergió una comprensión. Mi ego había estado usando mis experiencias espirituales para sentirse especial, superior, separado, y la depresión era el colapso necesario de esa estructura egoica, inflada. Era una muerte necesaria para que pudieran hacer algo más auténtico. Cuando finalmente permití esa muerte, cuando dejé de resistir y simplemente me rendí al proceso, emergí transformado, no más iluminado en el sentido de estar permanentemente feliz o libre de desafíos, sino más real,
más humano, más compasivo, más humilde. El sufrimiento había sido mi maestro más severo y más amoroso. Entonces te pregunto, ¿qué sufrimiento en tu vida has estado evitando enfrentar directamente? ¿Qué dolor emocional has estado distrayendo con adicciones, con trabajo obsesivo, con entretenimiento constante? ¿Qué mensaje está tratando de entregarte ese sufrimiento que sigues rechazando escuchar? Te invito a un acto de coraje radical. La próxima vez que experimentes sufrimiento emocional intenso, no huyas de él. Siéntate con él, respíralo, permítele estar completamente y pregúntale, ¿qué necesito aprender de ti? ¿Qué parte de mí necesita morir para que algo más verdadero pueda nacer? ¿Qué me estás llamando a transformar en mi vida? Y espera, escucha, la respuesta vendrá. Y cuando finalmente la escuches y actúes según ella, descubrirás que el sufrimiento era Dios hablándote en el lenguaje del fuego transformador, quemando lo falso para que lo verdadero pudiera emerger. No todos los que lean estas palabras tendrán el coraje de aplicarlas. El camino de transformación auténtica no es para los tibios, no es para los que buscan consolación fácil. Es para los guerreros del espíritu, para aquellos que están dispuestos a enfrentar cualquier cosa dentro de sí mismos en servicio de su libertad total. Permíteme ahora compartir contigo una dimensión de esta comunicación divina que es particularmente relevante para nuestro tiempo. La forma en que la tecnología moderna está interfiriendo masivamente con tu capacidad de recibir estas señales sutiles. Vivimos en una era de sobrecarga informacional sin precedentes en la historia humana. Tu cerebro está siendo bombardeado constantemente con estímulos, notificaciones de teléfono, emails, redes sociales, noticias 24 horas, publicidad omnipresente. Y este bombardeo constante no es neutral. Está sistemáticamente destruyendo tu capacidad de atención sostenida, tu capacidad de presencia profunda, tu capacidad de sintonizar frecuencias sutiles de conciencia. Durante mis últimos años de investigación activa, comencé a observar un fenómeno preocupante. Las personas que pasaban varias horas al día en dispositivos digitales mostraban patrones de actividad cerebral significativamente diferentes de aquellas que mantenían una relación más limitada con la tecnología. Específicamente, veía una disminución en lo que llamo la capacidad de coherencia neuronal sostenida, la habilidad del cerebro de mantener estados de sincronización profunda entre diferentes regiones durante periodos prolongados. Esta capacidad es absolutamente esencial para acceder a estados de conciencia expandida, para tener experiencias místicas genuinas, para recibir intuiciones profundas. Lo que la tecnología moderna está haciendo es entrenar tu cerebro a operar en un modo de distracción constante, de cambio rápido de atención, de procesamiento superficial de información fragmentada. Es lo opuesto exacto de lo que necesitas para desarrollar sensibilidad espiritual. La espiritualidad requiere profundidad, requiere quietud, requiere la capacidad de sostener tu atención en una cosa durante periodos prolongados. Requiere la capacidad de tolerar el aburrimiento, de estar contigo mismo sin distracción constante. Y estas capacidades están siendo sistemáticamente erosionadas en la era digital. Además, hay algo más siniestro sucediendo. La tecnología digital está creando lo que yo llamo una realidad de consenso artificial. Está siendo constantemente bombardeado con versiones cuidadosamente curadas de la realidad, diseñadas por algoritmos para capturar tu atención y modificar tu comportamiento. Estás viendo el mundo no directamente, sino filtrado a través de innumerables capas de mediación tecnológica. Y en el proceso, estás perdiendo contacto con la realidad directa, con la experiencia no mediada, con la percepción pura que es el fundamento de toda experiencia espiritual genuina. Los chamanes con los que trabajé no tenían teléfonos inteligentes, no tenían internet, no tenían televisión. Vivían en contacto directo con la naturaleza, con los ciclos de la tierra, con el silencio de la noche estrellada, y en ese contexto de simplicidad tecnológica su sensibilidad perceptual era extraordinaria. Podían sentir cambios climáticos días antes de que ocurrieran. Podían percibir la presencia de animales a distancias imposibles. Podían sintonizar con estados de conciencia de personas a kilómetros de distancia. Estas no eran habilidades sobrenaturales, eran el funcionamiento natural de un sistema nervioso humano
que no había sido dañado por la sobreestimulación tecnológica constante. Entonces, ¿qué haces con esta información? No estoy sugiriendo que renuncies completamente a la tecnología y te vayas a vivir a una cueva, pero sí te estoy llamando a desarrollar lo que llamo soberanía tecnológica, la capacidad de usar la tecnología conscientemente como herramienta, sin permitir que te use a ti, sin permitir que colonice tu atención y destruya tu capacidad de presencia profunda. Aquí están mis recomendaciones específicas, basadas en años de experimentación personal y con mis estudiantes. Primero, establece periodos diarios completamente libres de tecnología, un mínimo de 2 horas al día donde no haya pantallas, no haya teléfono, no haya música con audífonos, solo tú, tu cuerpo, el mundo natural sí es posible, o al menos el silencio de tu espacio. Segundo, practica lo que llamo el ayuno digital, un día completo a la semana sin ningún dispositivo electrónico. Suena aterrador para la mayoría de las personas adictas a sus teléfonos, y ese terror mismo te dice cuán profunda es la adicción. Tercero, cuando uses tecnología, hazlo con intención completa. Nada de scrolling automático en redes sociales, nada de check compulsivo de email. Si vas a usar un dispositivo, decide específicamente qué vas a hacer, hazlo y luego apaga el dispositivo. Cuarto, elimina todas las notificaciones excepto las absolutamente esenciales. Tu teléfono no debería estar interrumpiendo tu conciencia cada pocos minutos. Tú decides cuándo chequear mensajes, no el dispositivo decidiendo por ti. Si implementas estas prácticas, en pocas semanas notarás cambios dramáticos. Tu mente estará más clara, tu atención será más estable, tu ansiedad de fondo disminuirá y, más importante para nuestro tema, tu sensibilidad a las señales sutiles de comunicación divina se intensificará exponencialmente. Comenzarás a notar sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. Intuiciones que antes eran ahogadas por el ruido mental emergerán con claridad. Sueños reveladores que antes olvidabas al despertar permanecerán vívidamente en tu memoria. La tecnología moderna es una de las mayores amenazas para el despertar espiritual en nuestro tiempo. Pero no tiene que ser así. Con conciencia, con disciplina, con intención clara, puedes mantener tu soberanía perceptual, incluso en la era digital. Puedes mantener abierto tu canal de comunicación con lo divino, incluso mientras navegas las demandas del mundo moderno. Pero requiere vigilancia constante, requiere elección consciente, requiere valentía para ir contra la corriente de una cultura que está completamente adicta a la distracción tecnológica. Si reconoces la verdad de lo que estoy compartiendo, si sientes el llamado a reclamar tu soberanía perceptual, a liberarte de la esclavitud tecnológica, a abrir completamente tu canal de comunicación con el universo, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque necesitas comunidad para este camino. Necesitas recordatorios constantes, necesitas enseñanzas que te mantengan enfocado en lo que realmente importa. Suscríbete y forma parte de esta tribu de despertares que están eligiendo conciencia sobre conveniencia, profundidad sobre distracción, transformación real sobre entretenimiento superficial. Ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente crucial, pero que rara vez se discute en círculos espirituales. La importancia de la encarnación, de vivir tu comprensión espiritual en acción concreta en el mundo físico. Porque verás, una de las trampas más comunes en el camino espiritual es lo que yo llamo el escapismo trascendente, la tentación de usar tus experiencias y comprensiones espirituales como una forma de evitar la responsabilidad de vivir plenamente como ser humano en este mundo. Durante años trabajé con personas que tenían experiencias místicas profundas, que recibían comunicaciones divinas claras, que alcanzaban estados elevados de conciencia en meditación o en ceremonias sagradas. Pero luego, cuando regresaban a su vida cotidiana, no cambiaba nada. Seguían en relaciones tóxicas porque no tenían el coraje de establecer límites. Seguían en trabajos que odiaban porque tenían miedo de la inseguridad financiera. Seguían comportándose de formas que contradecían completamente sus valores declarados. Hablaban hermosamente sobre amor y compasión, pero trataban a sus familias con insensibilidad. Hablaban sobre unidad y no separación, pero eran incapaces de resolver conflictos interpersonales básicos. Esto es lo que necesitas comprender. La verdadera espiritualidad no es escapar del mundo, es transformar tu relación con el mundo,
es traer la luz de tu conciencia expandida a cada área de tu vida ordinaria. Es encarnar tu comprensión en acciones concretas, en decisiones valientes, en cambios reales de comportamiento. Dios no te habla solo para que tengas experiencias bonitas o comprensiones elevadas, te habla para que transformes tu vida, para que te conviertas en un canal más claro de amor y sabiduría en el mundo, para que cumplas el propósito específico para el cual viniste a esta existencia. La palabra que los chamanes mexicanos usaban para esto era toltequidad, que significa impecabilidad, la práctica de vivir en perfecta alineación entre tu comprensión interna y tu expresión externa. Un tolteca verdadero no es alguien que tiene experiencias místicas dramáticas. Es alguien cuya vida entera es una expresión consistente de sus valores más profundos, cuyas palabras y acciones están en perfecta armonía, que tiene la disciplina y la integridad de vivir lo que sabe que es verdad, incluso cuando es inconveniente o difícil. Entonces, aquí está la pregunta que necesitas hacerte con honestidad brutal. ¿Cómo estás viviendo lo que sabes? ¿Estás aplicando tus comprensiones espirituales a las áreas difíciles de tu vida? ¿O solo las estás usando como adornos bonitos para tu identidad egoica? ¿Estás haciendo el trabajo duro de transformación real, el trabajo de cambiar patrones arraigados de comportamiento, o simplemente estás coleccionando experiencias espirituales como trofeos? ¿Estás siendo valiente en implementar los cambios que sabes en tu corazón que necesitas hacer? ¿O estás usando la espiritualidad como una excusa para evitar responsabilidad? Déjame darte ejemplos concretos de lo que significa la encarnación espiritual. Significa que si has recibido la comprensión de que todo está interconectado, entonces vives de forma que minimiza el daño a otros seres y al planeta. Tus elecciones de consumo reflejan esta comprensión. Tu dieta refleja esta comprensión. Tu relación con la naturaleza refleja esta comprensión. Significa que si has comprendido que el amor es la naturaleza fundamental de la realidad, entonces practicas el perdón incluso cuando es extremadamente difícil. Estableces límites sanos en tus relaciones, no desde el resentimiento, sino desde el amor propio genuino. Te comunicas con honestidad radical incluso cuando la verdad es incómoda. Significa que si has comprendido que cada momento es perfecto tal como es, entonces dejas de quejarte constantemente sobre las circunstancias de tu vida y comienzas a tomar responsabilidad total por tu experiencia y por crear activamente la realidad que deseas vivir. La encarnación espiritual también significa que no usas tu espiritualidad como una forma de evitar el compromiso con causas sociales importantes. No usas el concepto de no apego como excusa para la apatía o la indiferencia ante el sufrimiento de otros. No usas la idea de que todo es perfecto como está como justificación para la inacción ante la injusticia. La verdadera espiritualidad produce seres humanos que son simultáneamente internamente libres y externamente comprometidos, que pueden mantener ecuanimidad medio del caos mientras trabajan incansablemente por la transformación positiva del mundo. Aquí está mi invitación. Elige un área específica de tu vida donde hay una brecha obvia entre lo que sabes y cómo vives. Quizás es tu salud física, donde sabes que necesitas cambiar tu dieta o hacer ejercicio pero no lo haces. Quizás es una relación donde sabes que necesitas tener una conversación difícil pero la has estado evitando por años. Quizás es tu trabajo donde sabes que estás desperdiciando tu vida en algo que no te importa pero tienes miedo de hacer el cambio. Elige esa área y esta semana toma una acción concreta, no importa cuán pequeña, que cierre esa brecha entre tu saber y tu vivir. Y luego la siguiente semana toma otra acción y la siguiente semana otra más. Este proceso de encarnación gradual pero consistente transformará tu vida más profundamente que 1000 experiencias místicas dramáticas, porque lo que importa no es cuánta luz has visto, lo que importa es cuánta luz eres capaz de traer a la oscuridad de este mundo a través de la forma en que vives cada día. Dios te ha estado hablando no solo para que sepas más, te ha estado hablando para que seas más, para que te conviertas en la expresión más elevada de tu potencial humano. Y eso requiere encarnación, requiere acción, requiere el coraje de vivir tu verdad completamente sin importar el costo. Llegamos ahora al territorio final y más profundo, la integración de todo lo que hemos explorado en una vida de comunicación constante con lo divino. Porque verás, el objetivo último no es tener experiencias ocasionales de conexión espiritual.
El objetivo es vivir en un estado permanente de comunión consciente con esa inteligencia infinita que sostiene todo el universo. Es convertir tu vida entera en un diálogo continuo con Dios, donde cada momento, cada respiración, cada acción es tanto una pregunta como una respuesta, tanto una escucha como una expresión. Lo que he aprendido después de toda una vida dedicada al estudio de la conciencia es esto. El despertar espiritual no es un evento, es un proceso continuo, un despliegue sin fin de comprensión cada vez más profunda. Nunca llegas a un punto donde puedes decir que ya terminaste, que ya sabes todo, que ya te has transformado completamente. Siempre hay niveles más profundos de claridad disponibles, siempre hay capas más sutiles de ilusión que pueden ser disueltas, siempre hay formas más completas de vivir tu verdad que pueden ser exploradas, y aquí está la paradoja hermosa. Mientras más despiertas, más te das cuenta de cuánto no sabes. Mientras más claridad alcanzas, más consciente te vuelves de los misterios infinitos que permanecen más allá de tu comprensión. Mientras más creces espiritualmente, más humilde te vuelves, más reverente ante el milagro imposible de la existencia misma. El ego busca certezas, busca tener todas las respuestas, busca el control. El espíritu se inclina con asombro ante lo desconocido, se abre con confianza al misterio, se rinde con gratitud al flujo de la vida. Mi mensaje final para ti es este. No busques la comunicación divina como si fuera algo extraordinario que sucede en momentos especiales. Reconoce que está sucediendo constantemente, en cada momento, en cada experiencia. El universo entero está hablándote todo el tiempo. Cada persona que conoces es un mensajero. Cada situación que enfrentas es una enseñanza. Cada emoción que experimentas es información. Cada pensamiento que surge es una señal. La pregunta no es si Dios te está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Y la escucha verdadera requiere algo que nuestra cultura moderna ha olvidado casi completamente. Requiere silencio interior, requiere presencia total, requiere la muerte del ego con su agenda constante, sus juicios perpetuos, su necesidad compulsiva de controlar, requiere lo que los místicos de todas las tradiciones han llamado rendición, la capacidad de decir sí a lo que es, de confiar en el proceso de la vida incluso cuando no entiendes hacia dónde te está llevando, de permitir que algo más grande que tu identidad personal orqueste tu existencia. Esta rendición no es pasividad, no es resignación, es el acto más activo y poderoso que existe. Es la decisión momento a momento de alinearte conscientemente con el flujo de la vida en lugar de resistirlo. Es elegir la cooperación con el universo en lugar de la lucha contra él. Es reconocer que hay una inteligencia operando en tu vida que es infinitamente más sabia que tu mente pensante y que cuando dejas de interferir con esa inteligencia a través de tu resistencia y tu control, milagros se vuelven ordinarios. He vivido esto. He experimentado estados de conciencia donde la separación entre yo y el universo se disolvió completamente, donde cada acción surgía espontáneamente sin esfuerzo ni planificación, donde la vida se vivía a sí misma a través de esta forma humana, sin que hubiera un yo separado tratando de dirigir el proceso, y desde esa perspectiva vi claramente que todo había sido siempre perfecto, que cada dificultad había sido necesaria, que cada dolor había sido una puerta hacia mayor comprensión, que cada momento de mi vida había sido exactamente lo que necesitaba para convertirme en quien estaba destinado a ser. Y lo mismo es verdad para ti. Tu vida, exactamente como es en este momento, con todas sus imperfecciones aparentes, con todos sus desafíos y luchas, es perfecta. Es exactamente lo que necesitas para tu despertar completo. Las señales que hemos explorado, la sincronicidad, los sueños reveladores, las intuiciones, las crisis transformadoras, los encuentros significativos, los patrones repetitivos, el silencio profundo, todas están activas en tu vida ahora mismo. No necesitas hacer nada extraordinario para acceder a ellas. Solo necesitas prestar atención, solo necesitas detenerte el tiempo suficiente para escuchar. Solo necesitas abrirte con humildad a la posibilidad de que hay fuerzas en operación en tu vida que son mucho más vastas y más inteligentes que tu comprensión actual. Mi invitación final es esta. Comienza ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando hayas leído más libros o tomado más cursos o tenido más experiencias.
Ahora, en este momento, detente, respira, siente tu cuerpo, observa tus pensamientos sin engancharte con ellos, y en el espacio de quietud que emerge cuando dejas de hacer y simplemente eres, escucha. Escucha con todo tu ser, y sabrás que nunca has estado solo. Sabrás que siempre has estado siendo guiado, protegido, amado por una inteligencia que te conoce más íntimamente que tú te conoces a ti mismo. Sabrás que Dios, o el universo, o como quieras llamar a esa presencia infinita, ha estado hablándote desde el momento de tu nacimiento y nunca ha dejado de hacerlo. Solo estabas demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado identificado con tu mente pensante para escuchar. Pero ahora sabes, y sabiendo, tu vida nunca será la misma. Este ha sido mi regalo para ti, el conocimiento que adquirí a través de décadas de investigación apasionada, de experimentación valiente, de rendición dolorosa, de transformación profunda. No lo he compartido para impresionarte con mi sabiduría, sino para despertarte a tu propia sabiduría, que ha estado dormida dentro de ti, esperando este momento de reconocimiento. No lo he compartido para que me sigas, sino para que sigas tu propia verdad interna con absoluta confianza y coraje. No lo he compartido para crear dependencia, sino para catalizar tu completa independencia, tu total soberanía como ser consciente capaz de comunicarse directamente con la fuente de toda existencia. Si estas palabras han tocado algo profundo en ti, si han despertado un recuerdo de quién realmente eres más allá de todas tus historias y máscaras, si han encendido una llama de posibilidad que no puedes ignorar, entonces te pido que hagas dos cosas. Primera, suscríbete a este canal para que podamos continuar este viaje juntos, para que pueda seguir compartiendo contigo las enseñanzas que transformarán tu conciencia y tu vida. Y segunda, más importante, comienza a vivir lo que has aprendido. Comienza a prestar atención a las señales. Comienza a confiar en tu intuición. Comienza a ver cada experiencia como comunicación divina. Comienza a vivir como el ser consciente, poderoso, infinito que realmente es. El mundo necesita personas despiertas. Necesita seres humanos que hayan recordado su conexión con lo divino y que vivan desde esa conexión en cada acción, en cada palabra, en cada relación. Necesita maestros no de palabras sino de ejemplo, personas cuyas vidas mismas sean un testimonio de lo que es posible cuando finalmente escuchas el llamado de tu espíritu y tienes el coraje de responder. Tú puedes ser una de esas personas. De hecho, si has llegado hasta aquí en este mensaje, si has permanecido presente durante estos 70 minutos, es porque ya eres una de esas personas, ya has sido elegido. Ya has respondido al llamado, ahora solo queda el despliegue, el florecer gradual pero inexorable de todo tu potencial dormido. Y mientras te embarcas en este viaje, recuerda, nunca estás solo. Estoy contigo en espíritu, todos los maestros que han caminado este camino antes que tú están contigo, y más importante que todo, esa presencia infinita que algunos llaman Dios está contigo, en ti, como tú, siempre hablándote, siempre guiándote, siempre amándote, hacia tu más completa realización. Confía en el proceso, confía en las señales, confía en ti mismo y sobre todo, confía en el amor infinito que te trajo a la existencia y que nunca te abandonará. Gracias por tu presencia, gracias por tu apertura, gracias por tu coraje de explorar estos territorios profundos de conciencia conmigo, que tu camino esté iluminado, que tu corazón permanezca abierto, que tu mente se expanda sin límites y que vivas cada día en comunicación consciente con el misterio divino, que es la fuente y sustancia de todo lo que existe. Suscríbete ahora si sientes el llamado y recuerda, la transformación de tu vida comienza en el momento en que decides escuchar realmente. Ese momento es ahora.